Gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Escuchaba el himno, en mi vida ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno en su vida? Amén. Si crees que Dios ha sido bueno en tu vida, vamos a estar puestos de pie, vamos a dar comienzo a este culto racional, donde Dios hoy nos trae palabra, pero antes vamos a adorarlo a través de los cánticos. Vamos a gozarnos delante de la presencia del Dios de nuestra salvación, porque Él ha sido más que bueno, más que bueno, más que bueno. Adórale ahí, aleluya. Hablaba con una persona que estuvo interviniendo en estos días y yo le decía, tienes una buena casa, tienes un esposo, tienes un hijo. No estás durmiendo debajo de un puente. No vives una vida sola. Cuando tú haces ese análisis, verdaderamente tú tienes. Ya lo que veo que es la necesidad que tú tienes espiritual. Porque es que nada lo de aquí, nada puede llenar ese tipo de vacío, ¿verdad? Y solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, porque todo se va a acabar. Solamente Dios hace feliz al hombre. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, porque nos has dado un día más de vida, un día más de oportunidad, un día más para adorarte, para bendecir tu santo y bendito nombre. Señor, porque tú has sido bueno, porque, oh Dios, nosotros nos caemos y nos levantamos, fallamos, oh Dios, te pedimos perdón y tú nos perdonas, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a llegar a la meta trazada por el Padre. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Límpianos cada día más, Padre, para la gloria tuya. Y, oh Dios del cielo, siempre, siempre toma dominio de nuestra mente. Echamos fuera toda ansiedad, echamos fuera todo aquello, Dios, que quiera venir a perturbar nuestras vidas. Simplemente somos tus hijos y tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Gloria en nombre del Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Contenta nuevamente de estar aquí en la casa del Señor con todos ustedes, hermanos. Para los que no me conocen, ¿verdad? Soy Gladys y le canto al Señor aquí en nuestra casa, en nuestra iglesia, Jesucristo el Vencedor. Nuestra iglesia está ubicada en la calle Coral número 282 de Brisas del Mar, en el sector El Tuque, en Ponce, Puerto Rico. Tenemos nuestros cultos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro culto de adoración. Tenemos los lunes a las 7 de la noche, tenemos el culto de oración. Y los miércoles hay estudio bíblico a las 7 de la noche. Están invitados todo aquel que quiera llegar y compartir con nosotros un ratito. Tenemos aquí a quien está con nosotros, ¿verdad? Quien está al frente de nosotros, que es el hermano Abimael Santiago, nuestro pastor, con su esposa Mili. Y están invitados todo aquel que quiera llegar hasta aquí. Antes de comenzar con los cánticos de adoración, nos ponemos ante la presencia del Señor. Iniciamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparemos nuestros corazones, que el Espíritu Santo abra nuestra mente para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en este día. Que el Espíritu Santo disponga nuestro interior para escuchar la voz del Señor. Dice la palabra, hoy me fui por Apocalipsis, empezando. A la gente le tiene miedo al Apocalipsis, pero no hay que asustarse cuando estamos en el Señor y sabemos en quién hemos creído. No hay que asustarse.
Dice la palabra en Apocalipsis 22:12, y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aunque no sabemos el día ni la hora, su regreso está señalado en el momento de Dios. Y por eso le cantamos un cántico que es un cántico bien viejito, pero que nos recuerda que Él viene. El Rey ya viene. Si no se la saben, traten por lo menos de ayudarme con el corito. Dios los cuide, los bendiga a todos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del
permitió el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro de el rey ya viene, oh el rey ya viene, gloria a Dios que viene por mí. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Vamos a tener por aquí al hermano Jesús para que nos haga la lectura de la palabra. La palabra se encuentra en Efesios 3, 14 al 21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él viene, hermano, prepárense. Estamos preparados, estamos listos. Vamos a pasar a darle lectura a la santa y bendita palabra que se encuentra en Efesios 3, del versículo 14 al 21. Les invito al que pueda estar todos en pie para empezar a leer la divina palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor añade bendición a su palabra. Hasta aquí nuestra parte, les dejamos con nuestro pastor, el hermano Abimael Santiago. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, amada iglesia de Jesucristo el Vencedor. Pueden sentarse, amados. Damos gloria al Señor por su amor, gracia y misericordia, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que todo por Él subsiste. Si usted abrió los ojos esta mañana, pudo abrir los ojos esta mañana, es por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. ¿Sabe que Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos? Esa es la misericordia maravillosa de nuestro Dios. Y damos gracias al Señor que nos da el privilegio de llegar hasta su casa, adorarle y a estudiar su palabra, que es importante, el conocimiento. Pero no solamente nos podemos quedar en el conocimiento, tenemos que accionar, tenemos que conocer y hacer.
No solamente dice la Biblia que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Así que hoy tenemos un tema maravilloso, ¿verdad? El camino hacia la verdadera libertad. Por eso usted ve un hombre ahí con unas cadenas rotas. El Señor rompe cadenas. Si hay algo que los seres humanos valoramos, es la libertad. Y pregúntele, ¿verdad?, a los que viven en estos países donde están esclavizados. La libertad es un concepto que nace y muere unido a la vida del hombre. La libertad es un tema que siempre se habla y es tan antiguo, fíjese que se ha hablado de la libertad por generaciones. Y lo cierto es que el hombre lucha, habla y muere por tener libertad. Fíjese que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todos los hombres nacen libres. Y la libertad es un concepto que abarca algunos conceptos significativos en la vida de las personas. Por ejemplo, la libertad de expresión. Nosotros valoramos la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de elección, de elegir. Y muchas otras libertades que están en la Constitución de muchos países. Pero hay una libertad que la mayoría de los hombres desconocen. Y de esa es la que vamos a hablar hoy. Nosotros hemos nacido siendo esclavos y necesitamos una verdadera libertad. Y la verdadera libertad viene de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a tener bastantes versículos hoy de su palabra. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el Evangelio del libro de Juan, el capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 30 al 36. Pero mientras se vaya desarrollando este mensaje, vamos a ir viendo bastantes versículos. Si usted tiene la palabra, puede ir buscándolo. Si no, anótelo. Y si no tiene papel, anótelos en su corazón. Si no tiene papel y lápiz, venimos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, de los versículos 30 al 36. Puede ponerse conmigo de pie los que puedan un momentito, en reverencia a la palabra del Señor. Esto es una historia de el evangelista Juan sobre Jesucristo. Juan 8:30, del 30 al 36, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hablando Él estas cosas, está hablando de Jesucristo, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos que estaban allí, que creyeron en Él: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto lo dijo Jesús, y esa es la libertad que nosotros vamos a hablar esta mañana. Padre amado y bueno, Señor, vamos a hablar tu palabra. Qué maravilloso, porque tu palabra es hermosa. Dice tu palabra que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra. Señor, que podamos deleitarnos en ella, como decía el salmista. En tu ley está tu delicia de día y de noche. Así que ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Que esta palabra haga una obra grande en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo obre a través de ella y nos haga crecer,
madurar en ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Que traiga salvación a todos los que nos ven, nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Saludamos a seguramente Héctor y Sharon, que no están aquí. Ya deben de estar ahora mismo montados en un avión, pero yo sé que ellos siempre van a ver el programa, así que les saludamos. Saludamos a Migdalia también y a los que nos ven a través de nuestro canal y que escuchan, ¿verdad? Y están ahí escuchando esta palabra. Bien, el primer paso que las personas tienen que dar para la libertad espiritual es creer en Cristo. Ahí lo dijo Jesús. Pero es importante entender lo siguiente. Necesitamos saber si tenemos una fe real o una fe que no es real. Una fe falsa o una fe genuina. ¿Por qué yo digo esto? Porque es posible que hayan personas en las iglesias engañadas dentro de las iglesias y tener una fe falsa. Ir camino quizás a una condenación eterna, aún estando sentado en millones de iglesias, en cientos de iglesias. Mucha gente va a las iglesias y realmente no creen. Jesús les dice, ¿verdad? Precisamente, de hecho, eso es lo que está pasando con estos judíos que están alrededor de Jesús en aquel momento que Jesús estaba hablando. Él les dice, ustedes son esclavos del pecado y piensan que por las obras de la ley ustedes se van a salvar, pero están equivocados. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo allí. Así que debemos asegurarnos de nosotros tener una fe genuina en lo que creemos y asegurarnos realmente que hemos creído. Fíjese que en este capítulo, si usted lo lee completo, ¿verdad? Usted va a ese capítulo 8 y cuando esté en su casa lo lee completo. Vemos que en el versículo 30 dice que muchos creyeron en Él. ¿Ve? Y eso nos puede hacer pensar que estas personas habían conocido realmente a Jesús, pero no era así. Fíjense que, haciendo un resumen de este capítulo completo, vemos que en el versículo 34 dice que eran esclavos del pecado. Jesús le dice a ellos, ustedes son esclavos del pecado. Habían creído en Jesús. En el versículo 37 y 40 dice que ellos estaban tratando de matar a Jesús. En el versículo 42, Jesús le dice que Dios no era su padre, porque si Dios hubiese sido su padre, ellos lo amarían a Él, que es su hijo, ¿verdad? En el versículo 44 les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Jesús está hablando ahí, le dice eso. En el 48, ellos acusan a Jesús de tener un demonio. En el 55, estoy hablando de los versículos de ese capítulo, Jesús les dice que eran unos mentirosos. En el versículo 59, ellos tratan de matar a Jesús apedreándolo. Pero al principio dice que habían creído en Jesús. Y nos preguntamos, ¿esa era una fe verdadera? ¿Eran esos hombres creyentes? Porque dice Juan que estos judíos creían en Jesús. Y muchos teólogos coinciden de que esta fe que estas personas tenían era una fe superficial. Era algo superficial. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto que estamos hablando? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Significa que a cada uno de nosotros tenemos que examinarnos para ver si realmente tenemos una fe genuina o una fe superficial. Estamos en la iglesia, venimos los domingos, pensamos que somos creyentes, pensamos que somos libres verdaderamente, pero realmente lo somos. Tenemos que examinarnos, porque dice la Biblia que muchos creyeron en Él, pero creer no es suficiente. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El creer no es suficiente. Hay más versículos en la Biblia que dice que muchos creyeron, como por ejemplo, ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, los versículos 23 y 25, dice, estando
en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios te conoce. Dios no puede ser burlado. Así que él sabe si tu fe es superficial o es genuina. ¿Qué sabía el Señor de estos judíos? Sabía que su fe era una fe superficial. Veían las señales, pero todo era superficial. Mire Juan 6, 14 y 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Imagínense, Jesús delante de ellos haciendo todos esos milagros y ellos decían, claro. Pero entendiendo Jesús que iba a venir, ellos iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Veían a Jesús haciendo todos estos milagros. Pero cuando oyeron a Jesús decir que tenían que dejarlo todo para seguirle, cuando oyeron a Jesús que les dijo que había que tomar su cruz y seguirle, muchos de ellos dejaron de seguirle. Uno de los mensajes que Jesús le dijo en Mateo 10, 37 y 39 es, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y ahí mismo en el versículo 60, ellos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dejaron de seguir a Jesús muchos de ellos. Se apartaron como resultado de esa palabra. ¿Usted cree que eso pasaría hoy día? Si el Señor te dice a ti, déjalo todo y sígueme. Que te critiquen, que digan lo que digan. Fíjense que nosotros estamos en un país aquí en Occidente donde hay libertad de expresión, donde podemos estar aquí libremente, tranquilos, escuchando la palabra de Dios. Y sé que no nos podemos comparar porque esto es ¿verdad? Es un tipo de cultura totalmente diferente, pero póngase en lugar de las personas que están en Corea del Norte, en Laos, hemos estado aquí con la voz de los mártires, esos mártires, que usted, o sea, es inimaginable todo lo que pasan esas personas que viven en un mundo donde todos son musulmanes y 2 o 3 cristianos, donde reciben insultos, despreciados, personas que son como si usted fuera lo peor de la tierra. De hecho, en parte de la Biblia, Pablo lo decía, que lo trataban como escoria. Hemos sido tratados como escoria. Todavía nosotros aquí no estamos en ese punto. Sí hay unas persecuciones en cuanto a, ¿verdad?, de manera intelectual, pero no física, donde te agreden, te golpean, queman iglesias. Y el Señor te dice, déjalo todo y sígueme. No importa lo que tú veas. De hecho, Él dijo una vez que no le tengas miedo al que te pueda matar el cuerpo, sino al que pueda echar tu alma en el infierno, dijo Jesús. Y también en Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes y muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea que dice que creyeron, pero no tenían la fe salvadora, solo una fe superficial. Entonces podemos concluir que existe realmente una fe superficial, una fe falsa en Cristo que nos salva. La fe superficial es la que hace que la gente llegue a la iglesia, quizá, por ejemplo, buscando quizás algo material. Si usted ve, lamentablemente hay mucha gente engañada en este tiempo. Vemos las doctrinas de la prosperidad. Y te dicen, ve a la iglesia, ¿verdad? Y da chavo, porque el Señor te va a devolver todo lo que tú des.
Recuerdo lamentablemente que me dejé arrastrar y había una persona que venía de Estados Unidos y estaba en esa doctrina de la prosperidad, pero también hablaba de milagros. Y voy con una persona que nos dijo que la acompañara, que tenía una condición grave de enfermedad y quería ir porque quería que le oraran y fuera sanada. Recuerdo que salí del trabajo, yo trabajaba en el banco cuando eso, a las 5 de la tarde, y teníamos que ir para allá, para San Bayamón, por allá. Y vamos, y por ahí a las millas, casi sin comer, llegamos allá, nos sentamos, llegamos bien temprano, nos sentamos en los primeros bancos. Y allí estuvimos. Y yo no me sentía, ¿verdad? Me sentía raro en ese ambiente, un ambiente como cargado, pero pues pasó algo también con esa persona que iba a predicar, que era de la prosperidad, y no llegaba, y entonces como no llegaba, empezaba música, y no llegaba la persona, y ya era tarde, y teníamos que bajar para Ponce, era por allá por Bayamón, y recuerdo que llegó una persona y empezó a hablar, y cuando comenzó a hablar, todo era de dinero, terrible, y entonces decía, una de las pocas cosas que pude, ¿verdad? Recuerdo que si usted daba $500 o $1,000, al final de año ya usted iba a tener todas sus deudas saldadas. Pero yo me busqué en el bolsillo, no tenía nada. Que ya iba a tener que sus deudas saldadas, que si usted daba $500 y no. Cuando yo oí eso, hasta ahí yo llegué. Yo dije, milagro, mira, yo me voy de aquí. Sí, ¿verdad? Si esta persona se quiere quedar aquí, no habían ni orado por los enfermos, hablando de dinero y entregando sobre, y la gente dando sobre para dar esa cantidad de dinero. Un engaño total, terrible. Y no fuimos, ni tan siquiera oraron por ella. O sea, que entonces mucha gente se deja engañar y predica, no, si tú vienes al Señor, pues tú vas a ser sanado, vas a tener dinero, todo te va a ir bien. Ese no es el Evangelio. Y cuando las cosas realmente tú llegas al Señor porque tú quieres que Dios te sane, mire, sí, Dios sana, la Biblia lo dice. Dios sana, Dios prospera y hace todas esas cosas. Pero la Biblia claramente te dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si tú vienes a la iglesia buscando algo material, el problema que puede pasar es que cuando no llega, o algo material, o algo de salud, cuando eso no llega, te desilusionas y te vas de la iglesia. Eso es una fe superficial. Es una fe superficial. Y le voy a explicar ya mismo por qué. Y estas cosas hacen que la gente se desanime. Yo también recuerdo, cuando tenía como 16 años, me fui con mi papá a visitar una hermana de una iglesia que tenía cáncer. Cuando yo llegué a aquel lugar, entramos a la casa, era un grupo de hermanos, y mi papá pues me llevó. Y cuando yo veo ese cuadro de esa mujer joven, era una mujer joven, en esa cama, con esa condición, ya estaba en las últimas. Y empezaron a orar por ella. Y yo, ¿verdad? 16 años, no tenía mucho conocimiento, pero me impactó porque tenía 2 niñas de 12, 13 años allí al lado de su mamá, viendo la condición de su mamá. Y a mí eso me impactó, que lo recuerdo ahora. O sea, cuando impactan las cosas a uno las recuerda. Y entonces, pues oraron y le decían, tú vas a salir de ahí. Dios te va a sanar esto. Y yo salí de ahí, y qué bueno, si Dios la va a sanar. Tacho, cuando pasaron 3 o 4 días, me dice mi papá que murió. Me impactó. Yo dije, pero Señor, no era su propósito, su voluntad. Se la llevó el Señor para el cielo. Porque la vida no es esta, la que el Señor te promete. Obviamente Dios, si tú estás con el Señor, te va a ir bien. Pero nosotros tenemos que, dice que, poner nuestra mirada en las cosas de arriba.
De hecho, ella está mucho mejor allá que aquí en este mundo. Muchísimo mejor. Y otro casito más que recuerdo que Dorcas sabe y del esposo de nuestra prima, que en el huracán Hugo. Yo creía que era George, pero me puse a buscar y era el huracán Hugo. Un huracán de categoría 5 que entró a Puerto Rico. Y ellos vivían en una casa de cemento, alta, en una lomita, bien bonita, totalmente de cemento. Este hombre era un hombre de Dios, un hombre servicial, un hombre que se notaba que era un hombre maravilloso de Dios. Tú veías a ese hombre y cada vez que lo veíamos y nos visitábamos y todo. Y en ese huracán, en la noche, ella tenía, de hecho, el hijo de él, que tenía 3 años. 3 años tenía. Y en la noche, en el virazón del huracán, y esa ventana, que eran unas ventanas Miami, se vibraban un montón por el viento. Y él se para como a las 2, 3 de la mañana para aguantar la ventana, y venía un techo de una casa en madera, en el aire. Y entre ese techo con todo y arrancó toda la ventana y todo, le cayó encima. Entonces no se podía pasar porque era un campo todo. En lo que llegaron como a las 6 de la mañana a buscarlo. Tenía un golpe en la cabeza, recibió un golpe en la cabeza, quedó en coma. Duró unos cuantos días, pero oraban por él y decían que se va a levantar, que el Señor lo iba a levantar. Recuerdo de eso. Cuando murió también me impactó, porque decía, wow, pero es que Dios tiene el control de todas las cosas y tenemos que confiar en el Señor. Así que dejan al Señor cuando es una fe que no es genuina, una fe superficial. Y es importante que usted y yo tengamos una fe genuina, que entendamos en quién hemos creído. De hecho, Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjese, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El solo hecho de afirmar las verdades del Evangelio, que usted las conoce, no es igual a la fe salvadora. Ahora, ¿qué es la fe salvadora? Es importante entender eso. ¿Qué es la fe salvadora? Si no lo puede anotar, guárdelo en su corazón. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús, una persona viviente, está vivo, resucitó, para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Esa es la fe salvadora. Que no importa la circunstancia que usted esté viviendo, el Señor le perdonó sus pecados y hay una vida eterna. Porque la Biblia, de hecho, estaba yo los otros días hablando con una de las personas que conozco y le digo, oye, ¿qué tú crees realmente de la vida? ¿Tú crees realmente que cuando tú te mueras ahí? Sí, no, yo creo que cuando yo me muera ahí me voy a quedar y se acabó todo. Y me dice, sí, yo creo eso, se acabó todo. Yo, wow. La Biblia dice claramente, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después un juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después un juicio. Mire, creer en lo que dice la palabra de Dios hasta por lógica es mejor. Es mejor. Porque si realmente las personas que piensan y creen que cuando se mueren se acabó todo, pues ni ellas ni nosotros perdimos. Pero si realmente lo que dice la Biblia es verdad, realmente es triste la condición de ellos, porque la Biblia dice que vamos a morir y después nos vamos a enfrentar a un juicio. Y tenemos que tener un abogado para que nos defienda. Se llama Jesucristo. Así que la fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. No es llegar a Jesús para lo terrenal, para lo que perece.
Sí hay cosas que van a ser añadidas, sí contamos con sus promesas. En la palabra de Dios hay muchas promesas maravillosas. Cuando usted conoce al Señor, contamos, ¿verdad?, que estará con nosotros todos los días. Él lo dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también dijo que ibas a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Ahora no olvides lo principal, que es el perdón de tus pecados y la vida eterna. En Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición, ¿verdad?, espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que es bien importante, mire, para usted tener una fe salvadora, debemos conocer los hechos básicos de la Escritura, lo que dice la Biblia. Debemos tener conocimiento de la salvación. Debemos saber quién es Jesucristo. Debemos conocer la obra que Él ha hecho por nosotros. Debemos entender dónde estábamos antes y lo que somos ahora. También, para tener esa fe salvadora, no basta con afirmar esos hechos por conocimiento, diciendo que son verdad. ¿Por qué? Mire, Nicodemo, en el capítulo 3 del libro del Evangelio de Juan, sabía que Jesús había venido de Dios. Usted lo lee, Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él lo reconoció que Jesús había venido de Dios, que era un maestro. Pero eso no significa que Nicodemo tenía una fe salvadora. Para tener una fe salvadora debemos tener, como lo he dicho ya, conocimiento del Señor. Afirmar creyendo totalmente en su palabra y confianza en nuestro Señor. Hay que actuar. La fe salvadora es la confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Hay que creer, afirmar y confiar en Cristo como Salvador. Eso es creer el Evangelio. El creer, afirmar y confiar en el Evangelio es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ve? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Eso es lo que usted tiene que conocer. Y quiero leerle esto porque es la palabra de Dios. Efesios 2:1 al 6. Es importante. Esto resume lo que es el Evangelio. Y Él, dice ahí Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos que aprendernos. Ahora, aquí hay algunas preguntas. ¿Cómo yo puedo saber si mi fe es genuina? ¿Cómo se manifiesta esa fe salvadora en nosotros? ¿Cómo se manifiesta el carácter de un verdadero discípulo? Una persona con una fe genuina permanece en la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 31 que lo leímos. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús lo dijo. Eso es una fe genuina, permanecer en su palabra. Un discípulo es un aprendiz. Nosotros somos discípulos de Dios. Somos aprendices, estamos aprendiendo. Alguien que se une a la enseñanza de su maestro, lo sigue.
porque es su maestro. Un discípulo de Jesús es, escuche bien, y que eso entre en su corazón. Un discípulo de Jesús es alguien que hace de la palabra de Dios su norma de vida. Eso es un discípulo de Dios. No es que la cumple a perfección, imposible. Tenemos muchas luchas con el pecado remanente. Es una batalla constante, batallamos, todos batallamos con el pecado. Pero la palabra de Dios es nuestra norma de vida. Hemos confiado en Cristo y queremos permanecer en esa palabra como nuestra norma de vida. Le voy a dar algunos versículos. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Juan 14:23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Decía Jesús. En el versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. En Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Primera de Juan 2, 4 y 6, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, iglesia. Permanecer, continuar en su palabra, sentirme a gusto con la palabra de Dios. No es leer la palabra ocasionalmente por cumplir. Es amar su ley, deleitarme en la palabra de Dios. El salmista decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Usted medita en esa palabra de día y de noche. En una ocasión Jesús le dijo a los que le seguían, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? A veces estamos tan inconscientes como roboces. Señor, 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 pero cuando llega el momento del problema, de la situación, de lo que tenemos que enfrentar, donde tenemos que irles a la palabra de Dios. Es más, ¿qué haría Jesús en esta situación que estoy viviendo? ¿Qué haría mi Señor en este proceso? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es dejar que la palabra me tome, me transforme, me gobierne mi hablar, mi andar, mi comportamiento ante los demás. Recuerdo de una persona que iba a una iglesia y lo ponían a dirigir, y esa persona al frente dirigía tan bonito. Usted estaba allí y escuchaba esos cánticos pero cuando iba a su trabajo, ay Dios mío, no se podían encontrar con ella, porque eso era con un carácter terrible. Entonces, no, si decimos que seguimos a Jesús, tenemos que hacer. Mire, uno de los problemas que mucha gente, ¿verdad?, se dificulta son con las emociones. Por eso nosotros no podemos dejarnos llevar por las emociones. Batallamos todo el tiempo con nuestras emociones, nuestro carácter, las emociones. Tenemos que ir a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Las emociones te dicen una cosa, pero vas a la palabra del Señor. Yo lo he dicho 50 veces aquí, las emociones me dicen que cuando me tocan bocina yo quiero bajarme del carro. Y yo tengo que decir, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Ah? Cálmate, ¿qué dice la palabra del Señor? Yo no sé por qué, pero me tocan bocina y eso como que se me sube algo por los pies. Y yo, pero una cosa, y yo no, ¿qué dice la palabra del Señor? Calma, tranquilo, pasa. Dale, estás apurado, pasa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Oiga, es ver el mundo todo a mi alrededor a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Significa trabajar en el poder del Espíritu Santo para
que todas las áreas de nuestra vida sean afectadas, influenciadas cada día, que se conformen más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, para esto debemos tener una relación personal con el Señor. Tenemos que tener, escuche bien, una relación personal con el Señor. ¿Tienes tú una relación personal con Cristo? ¿Tienes esa relación personal a través de la palabra y la oración? ¿Estás tú permaneciendo en Cristo? ¿Te estás alimentando de Él? Fallamos, iglesia, pero permaneces. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Dios va a obrar en ti. Él va a ir trabajando contigo. No te desanimes cuando estás fallando, cuando fallas, cuando no te desanimes, cuando pasa algo en tu vida. Permanece en su palabra, permanece en Él. Si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo. Él cargó en el madero todos nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber arrepentimiento, confesión. Él le dijo a Josué en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra del Señor, los conceptos de la palabra del Señor es nuestra guía, nuestra dirección. Cuando nosotros tenemos una fe salvadora y permanecemos en su palabra, se manifiesta en nuestras vidas una gran bendición. Es una bendición el creer en Cristo y permanecer en obediencia en su palabra. Dice el versículo 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí hay dos palabras: conocer y verdad. ¿Qué es conocer? Conocer en este contexto significa tener una relación personal con el objeto conocido. Se nos dice que en la Biblia que Adán conoció a Eva. Una experiencia, algo íntimo. Porque nosotros podemos conocer muchas cosas, mucha gente acerca de una persona y no tener una relación personal con esa persona. A veces que yo pienso que conozco a Daddy Yankee porque como lo veo tanto ahí en la televisión, qué sé yo, y yo como si lo conociera. Pero realmente yo no lo conozco, no sé cuáles son sus gustos, qué come, qué esto, qué lo otro. No hay una relación, pero como uno lo ve, tú puedes tener una persona, conocidos en el trabajo y no saber nada de esa persona. Lo ve. Hay que tener una comunión, un conocimiento íntimo con el Señor. Tu amigo, hablar con Él te entiende, Él sabe, Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cómo tú eras. Y si tú estás aquí en esta mañana escuchando esta palabra, es que Él te ama y te conoce. Y sabe cuáles son tus defectos. Él no se sorprende. Él no está sorprendido cuando tú fallas ni nada de eso. Él te conoce. Y Él sabe que tienes una batalla y una lucha. ¿Y qué es verdad? Bueno, la verdad, cuando hablamos de la verdad en este diálogo, vemos que es enfatizada. Fíjese que aparece 2 veces en los versículos 32, 40, 44 y 45. Y ese es el concepto clave del contexto. El Señor lo que está diciendo ahí es: ustedes van a conocer la verdad verdadera. Y eso se puede decir. Ustedes, le estaba diciendo a aquellos discípulos que estaban allí, las personas que estaban allí, ustedes van a conocer la verdad verdadera. Y esa verdad verdadera era Él, la persona de Jesucristo. Conocer la verdad es tener una relación personal con Cristo. En Juan 18:37 le dijo entonces Pilato, ¿se acuerdan ese hecho de Pilato? Luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Jesús a Pilato. Y Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? La verdad estaba frente a él, era Jesucristo. Estuvo frente a él y él no la escuchó. Miren, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué?
de verdad. Jesucristo es la verdad. En el sentido más grande del texto, Cristo es la encarnación de la verdad. ¿Por qué? Porque en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo me paso repitiendo eso a mis hijos, a Ricardo. Ricardo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mi papá me lo decía y eso hay que seguir pasándolo. Colosenses 2:3, iglesia, estamos completos en Él. Esos son los beneficios de usted tener una fe salvadora. Si tú y yo hemos creído en Cristo y tenemos una fe genuina, estamos completos en Él. Cristo vino a libertar a los oprimidos. Ya estoy terminando. Vino para que nosotros pudiéramos llevar una vida que agrada a Dios. Él vino para traernos libertad. Estamos llamados a la libertad. Pero dice claramente Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En esta mañana, iglesia, examínese para que vea si realmente usted está en la fe. Si estás en una fe falsa o verdadera. Si realmente esto no es una rutina, es una relación con nuestro Señor día a día. Venimos aquí 2 domingos, una sola vez, pero el reloj sigue corriendo. Ya el reloj sigue corriendo, pero usted tiene que tener una relación con nuestro Señor en cada momento. Dice Hebreos 4, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Hay gente que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, de creer. Así que la fe salvadora es conocimiento del Señor, afirmar creyendo totalmente lo que dice su palabra, confianza en nuestro Señor para actuar, para ser proactivo, ¿verdad? Actuar, para ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Recuerde que la fe salvadora es la confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Dios le ofrece, dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Usted y yo, en presente, si aceptó a Jesucristo como su Salvador personal y tiene una fe real, genuina, cree en el Señor, ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que esas son buenas noticias. Buenas noticias. Lo que usted tiene que hacer es creer en el Señor. Creer lo que dice su palabra. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene en presente vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas veces cuando a mí me invitan a un velorio, un cementerio, muchas veces es triste cuando uno va y hay una persona joven, porque todos sabemos que en 100 años ya ninguno de nosotros va a estar aquí, por ponerlo así. En 100 años ninguno de nosotros va a estar aquí. Tenemos una cita, ¿verdad? Tenemos una cita con nuestro Creador. Y es importante que usted arregle su vida. Porque Dios ha hecho esa provisión. Envió a su Hijo hace casi 2000 años
para que usted, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando uno va a esa, ¿verdad?, que invitan a uno a un velorio, una persona joven, uno la ve en esa caja, ahí empieza uno a meditar. Ahí empieza uno a decir, wow, en algún momento yo voy a estar ahí. En estos días estaba pensando, yo decía, wow, Señor, ¿cómo es eso? Nosotros vamos a estar eternamente, obviamente no con este cuerpo, pero Dios puso eternidad en el hombre. Hay un alma, hay eternidad y usted se va a encontrar un día con el Señor. Así que más vale que tenga a su abogado, Jesucristo. Cuando estén allá, que nos presentemos delante de Él. Jesús, yo morí por Él. Yo pagué la deuda. Yo pagué esa deuda. Él es el que justifica. Y una vez Él pagó la deuda, estamos justificados. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso servir al Señor. Vamos a estar de pie y vamos a inclinar nuestro rostro y hacer una oración antes de poner un cántico. Padre, hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos hablado tu palabra. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, creemos en tu palabra. Pero esto es algo individual. Tú conoces los corazones. Tú conoces cada corazón que está aquí en esta mañana y cada corazón que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Señor, rogamos y oramos para que cada uno de los que nos ven y están aquí tengan una fe salvadora, una fe verdadera, una fe genuina en ti, Señor. Que crean realmente en ti, que sean tus discípulos. Que todos los que estemos aquí seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Sabemos que tu palabra va a ser algo grande, una obra grande, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. Y cada día, Señor, queremos tener experiencias profundas contigo. Revélate a la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que el tiempo es corto, que tú vienes pronto a levantar tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a evangelizar esta comunidad. Señor, ayúdanos a llegar a cada vida. Oramos, Señor, por esta comunidad. Que tú toques a cada vida en este lugar, Dios. Para tu gloria y para tu honra. Ponnos a cada uno de nosotros un doble sentir por las almas que se pierden, Dios. Que podamos alcanzarla a través del Evangelio, a través de la predicación de tu palabra, que es lo que has puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Predicar tu palabra, Señor. A través de ella, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, Señor, por cada hermano en esta mañana. En el nombre poderoso de Pensaste en nosotros, Dios, tú siendo Rey y Señor, viniste a morir. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que
admiración y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor, y sobre todo pensaste en mí. Por amor. Oh, gracias, Señor.